Noticias, comentarios, entrevistas. De noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje. Porque creo que si lo puramente legal no basta, si es el justo medio posible entre lo justo y lo bueno. Diciendo de quienes piensan que el país solo puede rehacerse después de una especie de juicio de Nuremberg. Porque es fácil nombrar a los acusados de primera fila mirando al pasado inmediato, pero no a los de segunda si se ve un poco más atrás, ni a los jueces si se revisan todos nuestros calendarios. Diciendo de quienes prefieren no hacer nada y mantener a los mexicanos en estado de sobrevivientes. Diciendo de quienes no se permiten perdonar porque soy consciente de que yo también necesito ser perdonado. Hoy me hacen el honor de asistir a este primer informe de actividades como diputado de la 62ª legislatura, dando puntual cumplimiento al artículo 18, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, que a la letra dice: son obligaciones de los diputados rendir un informe anual a la ciudadanía respecto de sus labores legislativas, de gestión y de representación. El día de hoy me congratulo por tener la oportunidad de rendir cuentas a un sector representativo de la sociedad en sus diversos ámbitos. Agradecer la presencia de los senadores de la República, Fernando Herrera Ávila y Martín Orozco Sandoval, de los diputados federales Rubén Camarillo Ortega y José Ángel González, de mis compañeros y compañeras legisladoras en esta 62ª legislatura, a los exalcaldes Alfredo Reyes Velázquez, al ingeniero Ricardo Magdaleno, así como al exgobernador, el señor Felipe González González, al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, compañeros, amigos, funcionarios de los diversos niveles de gobierno, compañeros de partido, amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Quiero mencionarles que el informe lo hemos dividido en 4 ejes de acción. El primero de ellos, el buen gobierno, mejores resultados. El segundo, bien común, mejor calidad de vida. El tercero, la representación ciudadana, responsabilidad política. Y el cuarto, relación institucional, vinculación personal. Procederemos a mostrar un video introductorio de cada uno de los 4 ejes, seguidos de una explicación por parte de sus servidores. Si me permiten, comenzamos. Como anteriormente se explicaba en el video, este eje de acción contempla el trabajo realizado en pro de fortalecer las instituciones de nuestro Estado, proporcionar una estructura normativa que permita a las mismas salir avantes en el enfrentamiento de la problemática social, incluso antes de que ésta se presente. La labor del diputado no se centra exclusivamente en la facultad de legislar, de hacer o de modificar leyes, sino también en las facultades de nombramiento, por lo que, vencido el término del ejercicio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se convocó por parte de quienes integramos la Comisión Legislativa de Derechos Humanos para iniciar el proceso de renovación de su presidencia, mismo que se desarrolló conforme a la ley en la materia y que contó con la participación de 10 candidatos, quienes fueron sometidos a un análisis riguroso de su perfil y al cuestionamiento de sus planes de trabajo mediante una consulta pública previa a la votación del Pleno. Con respecto a la CEDH, hemos estado muy atentos en los nombramientos que estuvieron pendientes, ya que concebimos a esa institución como uno de los pilares ciudadanos y garante en la defensa de los derechos de la ciudadanía en contra de las omisiones y los abusos de los gobiernos y sus funcionarios. Mediante el proceso de insaculación se nombran los 5 miembros de su consejo consultivo, mediante votación en el Pleno al Contralor Interno y por designación del Ombudsman a su secretario general. Como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hemos dejado en claro que no tenemos fobias y las iniciativas del Ejecutivo no son ni serán la excepción. Una de las primeras iniciativas en aprobársele por unanimidad justamente fue la creación del Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes, mismo que dentro de sus funciones tiene como objetivos el realizar
la planeación, la programación, la instrumentación, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas y acciones en el campo de la competitividad e innovación empresarial, que incentive el incremento en la inversión, la productividad y el empleo en el Estado. Cabe mencionar que el dictamen surgió de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, de la cual tengo la oportunidad de ser uno de sus integrantes. Entendemos al Poder Legislativo con aspectos de respaldo, pero sobre todo de equilibrios, y aún más con la auténtica representación ciudadana, razón por la cual fuimos críticos sobre el tercer informe de gobierno estatal y en su respectiva glosa preguntamos y señalamos lo que a nuestro juicio debe reforzarse. Mis participaciones más incisivas fueron justamente con las representaciones de las Secretarías de Desarrollo Económico, de Seguridad Pública, de Bienestar y Desarrollo Social, de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, siempre dentro del marco del respeto y la tolerancia que deben de rendir las actuaciones institucionales. Una de las primeras iniciativas por parte de Mario Michaud, su representante, fue el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en la que se establecen nuevas facultades a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, que tengo la oportunidad de presidir, para agregar dos grandes temas. El primero de ellos tiene que ver con la educación financiera, y visto desde una perspectiva muy diferente a pensar en el dominio de las grandes bolsas de valores de todo el mundo. Queremos ir de lo particular, de lo que pasa en nuestra casa, lo relativo al gasto y al ahorro familiar, en las consecuencias que conlleva solicitar un préstamo en una casa de empeño, en una financiera, lo que pasa cuando firmamos el aval de otra persona. Lo que queremos hacer es que pequeñas decisiones y ofertas atractivas no se conviertan el día de mañana con la decadencia económica familiar por una mala decisión. Y otro de los aspectos que contempla también esta iniciativa tiene que ver justamente con la responsabilidad social empresarial. Despertar esa vocación en el empresario, en el comerciante, en el prestador de servicios. Y no me refiero a que tengan que renunciar a sus utilidades que tanto trabajo les ha costado. Lo que sí queremos es que los trabajadores tengan una retribución justa, equitativa a su jornada laboral, y que el reto en esta ocasión no sea que el trabajador lleve el pan a su casa. El reto debe ser que pueda comer ese pan en compañía de su familia. Uno de los debates, no solo en tribuna, sino en la escena pública, fue justamente la intención de prolongar el periodo de la anterior presidencia del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Iniciativa que buscaba modificar el artículo 52 de la Constitución local y que para su aprobación requería de la mayoría calificada de 18 votos, 18 diputados, diputadas, que establecía la permanencia de 4 años más de quien en ese momento presidía el Poder Judicial en el Estado, con argumentos que consideramos insuficientes para que el PAN apoyara tal moción. A nuestro ver, era una extralimitación en la vida de otro poder, mismo que deben de normar ellos, bajo las reglas establecidas, y si se considerase necesario, apoyaríamos a modificarlas. Colaboraremos siempre, pero sin señalamientos personales. El día de hoy, esta iniciativa resulta improcedente y el Poder Judicial, en plena libertad, pudo elegir a su nuevo presidente en la figura del licenciado Juan Manuel Ponce Sánchez, a quien no solo le expresamos nuestro respeto y deseo de trabajo conjunto, sino también nuestro apoyo en su ardua labor. Los municipios se encuentran limitados en cuanto a sus recursos. No obstante, de ser la autoridad más cercana al ciudadano, quien les presta los servicios del agua, de limpia, de seguridad pública, de alumbrado. Es por eso que a solicitud de varios ayuntamientos, entre ellos Asientos, Calvillo, Jesús María y Pabellón de Arteaga, se les autorizó por unanimidad del Congreso contraer deuda para diversas obras. Pero esa deuda no podrá exceder su plazo de pago para el término de su administración, por lo tanto, esto evitará que puedan endeudar a las siguientes administraciones. Uno de los ejercicios, sin duda alguno, más enriquecedores en materia política y de acuerdo parlamentario, ha sido la reforma político-electoral. En su primera etapa comprendió las modificaciones a la Constitución local,
y avanzó con el total de la aprobación de los legisladores y legisladoras del Congreso del Estado. De igual forma, en la segunda etapa, estaremos ya definiendo las nuevas reglas para la competición democrática, las leyes de la nueva Fiscalía General del Estado, mismo que preveo y estoy seguro que serán muy debatidas y sobre todo para lo que sabemos requeriremos de su opinión. Pero ¿qué se plasmó en nuestra Constitución local? ¿Cuáles fueron las modificaciones? ¿Qué veremos en los próximos procesos locales? Candidaturas independientes. Ya no se requerirá de un partido político para llegar a un cargo de representación popular. Reelección de presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales. Ellos podrán reelegirse por un periodo más de manera consecutiva. Esto no significa que se haya prolongado el periodo. Finalmente, el ciudadano tiene un arma muy fuerte en sus manos y que es el voto. Y este deberá de servir para castigar o para reconocer al funcionario que cumpla con sus expectativas. Sin duda alguna, esta modificación abre únicamente la posibilidad para evitar curvas de aprendizaje y fomentar el apego de tu representante con cada uno de los ciudadanos. Equidad de género, refiriéndome al mismo número de candidaturas para hombres y mujeres en los ayuntamientos y en el Congreso local. Alejaremos a las autoridades de cualquier tentación del gobernante en turno de tener injerencia en los institutos electorales, porque la transformación y la reforma institucional que estos sufrieron, mismos que ahora serán convertidos en organismos públicos locales electorales, cuyos consejeros ya no serán elegidos en Aguascalientes, serán elegidos justamente por el Instituto Nacional Electoral, el INE. Y además esto será reforzado por la consolidación de los tribunales electorales estatales con la elección de sus magistrados por parte del Senado de la República. Será contabilizado el voto de los aguascalentenses en el extranjero y se abre la puerta de la revocación del mandato para que el representante que fue electo y no funcione se remueva. Los mínimos de votación para conservar el registro en el Estado, para acceder a financiamiento público, obtener posiciones plurinominales, aumenta de un mínimo del 2.5% al 3%, por lo que permanecer como una opción política tenderá a complicarse más en cada caso. Y resultó de mi interés especial, quiero comentarles un tema que recurrentemente hemos estado escuchando en las calles, y tiene que ver ¿por qué tantas elecciones? ¿Por qué tantos procesos electorales? ¿Por qué tantas campañas? ¿Por qué tanto derroche de dinero? ¿Por qué tanta descalificación? Actualmente, de 6 años calendario, 4 años tenemos elecciones, por lo que de manera gradual se irán adaptando los tiempos en funciones de los representantes populares para que podamos tener en ese mismo plazo de 6 años solamente 2 procesos electorales, lo que va a eliminar el hartazgo popular, la falta de acuerdos en lo político a nivel nacional, a nivel local, y evitar también las distracciones de nuestros gobernantes, que en muchas de las ocasiones prefieren andar en campaña que estar resolviendo verdaderamente los problemas de la ciudadanía. Queremos menos batallas electorales, queremos más acuerdos, más avance, más trabajo, más Aguascalientes. El tema por demás interesante de la sobrerepresentación y la subrepresentación, que es de poco dominio público y que resulta en algunas ocasiones difícil de comprender, es darle una verdadera representación al voto ciudadano expresado en las urnas. Y me refiero en específico para la conformación del Congreso del Estado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el número de diputados corresponda a la proporción del número de votos obtenidos por cada una de las fuerzas políticas. Partido político que acumule más diputados, pero que no sea proporcional a su votación, no se le asignarán las plurinominales. Doy una explicación. Un partido que obtenga el 40% de la votación no podrá tener más del 40% de los diputados. ¿Y esto cómo funciona? Justamente con la asignación de la representación popular de los plurinominales. Y el partido que tenga menos diputados que su votación proporcional, a ese se le habrán de asignar justamente esas plurinominales.
El voto ciudadano debe ser respetado y debe ser respaldado en todo momento mediante reglas claras y justas. Un elemento importante de esta reforma política es la creación de la Fiscalía General del Estado, que reemplazará a la actual Procuraduría General de Justicia, creando una nueva institución derivada de la necesidad de brindarle autonomía en su función y organización del Ministerio Público, buscando que la Procuración de Justicia se rija con apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, responsabilidad, honradez y respeto a los derechos humanos, lo que convertirá a esta Fiscalía General del Estado como un organismo autónomo en su operación, que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio y que sea además independiente del Poder Ejecutivo. Otra iniciativa que presentamos fue la relativa a la elección del Ombudsman, el defensor de los derechos humanos, que tiene como principal objetivo evitar vacíos como la posibilidad que tenían anteriormente las agrupaciones de profesionistas de proponer aspirantes, cuando consideramos que lo correcto es los colegios de profesionistas. Además, como base toral de esta iniciativa es alejar a los intereses partidistas de órganos ciudadanos, por lo que pretendemos evitar que quien en los últimos 6 años haya ocupado un cargo de elección popular, un cargo en la función pública con nivel de secretario o de subsecretario, o quien haya sido dirigente de un partido político, pues no pueda ir a contender justamente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estos son organismos públicos, son espacios de los ciudadanos y desde el Congreso lo tendremos que defender. Este apartado, por último, resaltará, porque la semana anterior, como también lo relataba el video, presentamos una iniciativa para reformar la Constitución local, para que cuando el Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador del estado, se ausente por más de 7 días del territorio estatal, o cuando viaje al extranjero, independientemente del tiempo, tenga que solicitar una licencia al Congreso. Hay un estudio del periódico El Universal, en el cual en tiempos del presidente Felipe Calderón, los gobernadores viajaban más que el propio presidente. Esta iniciativa se homologa con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y eso solicita que en esa solicitud de licencia especifiquen a dónde viajan, cuál será la agenda, los objetivos, los resultados esperados, la comitiva y sobre todo el presupuesto para viáticos que se pretende gastar. Sin duda alguna, este es un elemento incómodo para algunos, pero apegado a la transparencia y al derecho que tienen los ciudadanos de que sus contribuciones sean utilizadas sin discriminación.